total. Bueno, vamos a una mesa también, estábamos hablando ahí del futuro y vamos a hablar de una mesa también de grandes retos en la nefrología, porque lo que se va a hablar ahora es lo que se excluye habitualmente en los ensayos clínicos. Y son fármacos que todo el mundo hablamos de un gran potencial de nefro y cardioprotección, pero sin embargo los pacientes con tratamiento renal sustitutivo quedan excluidos, la mayor parte de ellos. No hay estudios o ensayos dedicados a este tipo de iniciativas y de tratamientos farmacológicos. Entonces yo creo que bueno, nos van a hacer aquí un update y una actualización de lo que se está haciendo o se puede trabajar con este tipo de tratamientos en el mundo de la diálisis. Yo creo que es fundamental porque si alguien se tiene que beneficiar de este tipo de tratamientos son los pacientes en diálisis, que tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece. Bueno, ya sabéis que está Ausi conmigo en la mesa moderando y Ausi, presenta tú si quieres a María. Bueno, pues en primer lugar tenemos a María Márquez, que como todos sabemos es la presidenta de la Sociedad Madrileña y que ha hablado antes. Y bueno, nos va a hablar, a revisar un poco uno de los fármacos que más estamos utilizando ya en los pacientes con enfermedad renal y que se están introduciendo poco a poco en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, aunque todavía, si fuéramos estrictos, no deberíamos utilizarlo, pero yo creo que cada vez los estamos utilizando más por el beneficio, como ha dicho Enrique, que tienen para nuestros pacientes. Y bueno, pues nos va a revisar un poco cómo está el tema. Gracias, María. Muchas gracias, Susi. Pues efectivamente, el motivo de esta ponencia es ver realmente dónde estamos con este tema, porque lo que tenemos como nuestras guías nos dicen hasta dónde empezar, nos dicen no suspender, pero nadie nos dice qué hacer cuando el paciente entra en diálisis. Entonces, bueno, el esquema de esta charla va a ser, ¿realmente hay algún tipo de sentido para plantear el uso de los inhibidores del sodio de este cotransportador cuando no hay función tubular? Y ver qué evidencias tenemos en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Y luego una parte un poco más sencilla, que es dónde están posicionados en este momento en el trasplante renal. Bueno, pues arrancamos. ¿Hay algún tipo de plausibilidad biológica para plantear el uso de un inhibidor de un cotransportador que está fundamentalmente en la célula tubular cuando no hay ya función tubular o cuando esta es escasa? Todos sabemos que los beneficios o el gran efecto que tienen estos fármacos es mediado por la natriuresis inducida por el bloqueo del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, que es el principal responsable de los cambios inducidos en la hemodinámica glomerular. Cambios que siempre hemos asociado al uso de bloqueadores del sistema renin-angiotensina-aldosterona, que es un poco el amigo, el compañero inseparable de los bloqueadores del inhibidor del sodio-glucosa cotransportador y que hace que realmente consigamos disminuir la presión en el glomérulo. Esa disminución de presión es el principal mediador de el beneficio en la progresión de la enfermedad renal de estos fármacos y, por supuesto, la disminución de albuminuria. Pero sabemos que estos fármacos inducen una natriuresis que es un poco distinta a la que obtenemos con un diurético convencional. Y esto ocurre porque el manejo de la volemia es distinto. No producen tanto una contracción del volumen circulante efectivo como una redistribución del agua entre los tres compartimentos. ¿Cuál es el principal efecto de esto? Que no hay una estimulación del sistema neurohormonal como ocurre cuando tenemos un tratamiento diurético eficaz, como puede ser un bolo de furosemida. No hay una activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona medible, como es la actividad de renina plasmática, como es el aumento de aldosterona, cuando utilizamos uno de estos fármacos comparado con una tiazida o con un diurético de ASA. Y es que la activación del sistema neurohormonal es otro de los mediadores importantes del potencial beneficio cardiovascular y renal de estos fármacos. Esto nuevamente viene a depender de la natriuresis, pero también hay una posible activación de este sistema tisular a nivel periférico que podría estar, todavía presente cuando el paciente ya no tiene tanta función tubular. Y otro de los principales mediadores del beneficio renal y también cardiovascular es el efecto sobre el hematocrito. Incluso en pacientes con función renal preservada, donde no hay anemia, estos fármacos inducen un aumento de hemoglobina medio de 0,5-0,6 miligramos de decilitro y además ayudan a hacer una corrección importante de la anemia en los pacientes que tienen ya enfermedad renal. Evidentemente, esto depende de la función tubular y en pacientes con enfermedad renal muy avanzada, probablemente este efecto esté, si no abolido, muy disminuido.
Luego, hasta ahora tendríamos que los efectos de estos fármacos cuando disminuye la función tubular son más que dudosos, probablemente nulos, salvo ese posible efecto de regulación hormonal que podría permanecer. Sin embargo, estos fármacos no solo bloquean el cotransportador sodio-glucosa, sino que también bloquean o inhiben este cotransportador nitrógeno-hidrogenión, que está presente en el túbulo, pero sobre todo está presente en el corazón y en otros territorios cardiovasculares. En el corazón, el bloqueo de este cotransportador parece que es responsable de la mejoría en la funcionalidad cardíaca. Y esto realmente estaría presente en el paciente, aunque no tuviera túbulo. Pero además hay un efecto de estos fármacos sobre la maquinaria energética celular que es muy interesante. Y como sabéis, lo que hacen es derivar el metabolismo de la glucosa a la generación de cuerpos cetónicos, hidroxibutírico y ácido acético, que son una energía muy interesante para muchos órganos, por supuesto, nuevamente la célula tubular, pero también el músculo, el corazón y el cerebro. Evidentemente, este efecto permanecería en el paciente una vez que está en diálisis. Luego tendríamos un potencial efecto cardiovascular que seguiría estando ahí y tendríamos una activación de la vía metabólica que no sabemos hasta qué punto representa beneficios a medio o largo plazo, pero que desde luego seguiría estando presente. Pero hay que recordar que los cotransportadores son una familia, que no solo son el tipo 2, sino como veis ahí a la izquierda son hasta 6 tipos, muy ubicuos. Incluso el tipo 2 no solo está presente en el riñón y en el corazón, sino también en el hígado, efectos muy importantes sobre NASH, sobre enfermedad esteatocística hepática, tiroides, músculo. Y luego lo que también vamos conociendo es que los bloqueadores del SGLT2 no son tan selectivos como pensamos. Casi todos tienen algún efecto bloqueador sobre el SGLT1 y empiezan a haber estudios experimentales que demuestran también efectos sobre los otros tipos de cotransportadores de la familia. Luego, esto es algo que de momento desconocemos y que nos obliga a tener una mentalidad abierta respecto a posibles efectos futuros de estos fármacos en otros órganos, ¿vale? Que no son solo el corazón o el sistema cardiovascular. Pero vamos a lo que estamos aquí hoy. ¿Qué evidencias tenemos en los pacientes en diálisis? Y para buscar evidencias uno se va a los ensayos clínicos. Y lo cierto es que los ensayos clínicos lo único que abordan hasta ahora es la última parte de la enfermedad renal. El primero, pivotal del efecto renal de los SGLT2 es Credence. Credence tenía un periodo de running que era prolongado. Muchos pacientes que entraron en ese periodo con un filtrado de 30 cayeron hasta empezar con el fármaco y hace un tiempo sacaron este subanálisis de esos pacientes que habían entrado con filtrados por debajo de 30, demostrando que a pesar de tener una función renal tan disminuida, aún tenían beneficios no solo cardiovasculares, sino de entrada en diálisis y de deterioro agudo de función renal. Pero evidentemente estos pacientes que entraron, como veis, sobre todo estaban con filtrados por encima de 20. Es anecdótico los pacientes que estaban con filtrados realmente bajos, asumibles como de los que tienen que estar en diálisis, aunque interpretemos paciente en diálisis con diuresis preservada, ¿no? o con diuresis residual importante. EMPACINI también metió pacientes con filtrado bajo, pero nuevamente estamos en el rango de filtrados menores de 30, que probablemente nos queda muy lejos cuando hablamos de la población en diálisis. Y sí, parece que estos pacientes con función renal muy alterada y con potencial función tubular disminuida se siguen beneficiando exactamente igual tanto de los outcomes combinados cardiovascular y renal como del específicamente renal. Quizás se acerca un poco más a la evidencia que necesitamos este subanálisis de DAPA-CKD, que lo que hace es analizar la evolución de pacientes en estadio 4, es decir, un poquito más allá, comparado con pacientes en estadios un poquito más preservados, y ve que el beneficio en el outcome primario, que era un combinado cardiovascular y renal, se mantiene. ¿Cuál es el racional que dan estos autores para plantear que estos fármacos hay que seguir usándolos cuando la función tubular ya está disminuida? Pues esta pléyade, como veis ahí, de beneficios cardíacos y renales que no tienen tanto que ver con la función tubular como con la activación de sistemas de inflamación, oxidación, funcionalidad o mejora de la funcionalidad del cardiomiocito que se mantendrían cuando el riñón prácticamente ya no es la diana de este fármaco. Luego tenemos un potencial efecto cardiovascular que no es dependiente del riñón y que está ahí, que debemos mantener. Y tenemos también un potencial efecto de protección de la función renal residual que puede ser interesante en los pacientes que reúnen estas condiciones, como son en hemodiálisis incremental, como veremos a continuación, o en diálisis peritoneal. Pero volvemos a la pregunta, ¿tenemos evidencias en diálisis? Bueno, pues aquí ya entramos en el mundo de las series de casos y de los estudios un poco parcelados, ¿no?
Interesante este estudio que lo que analiza es la farmacocinética de estos fármacos en pacientes en diálisis. Y es que estos fármacos apenas se dializan y, como ven, el metabolito activo, no sé si tengo, a ver, no, el puntero no funciona, ¿no? No. Bueno, como ven, el metabolito activo que está ahí en la segunda fila, aquí ¿cómo va esto? Aquí. Se recoge muy poquito en el líquido de diálisis, con lo cual, bueno, pues parece que son fármacos estables y que no tienen una gran interacción cuando empezamos con los pacientes en diálisis. Ahora esto ya no va. Vale. Tenemos también un subanálisis muy pequeño de DAPA-CKD de pacientes que entraron en diálisis durante el desarrollo del estudio y que permanecieron con el fármaco. Son pocos pacientes, pero fíjense, son 68 y 99. Grupo, o sea, son pocos, pero para las evidencias que tenemos en diálisis son importantes, ¿no? El único resultado que tenemos analizado y fue comunicado en forma de abstract en la última era es de seguridad, en cuanto a no aumento de efectos secundarios, no aumento de cetoacidosis glucémicas en los pacientes en diabéticos y no aumento de infecciones. No tenemos resultados de eficacia en protección cardiovascular y tampoco en función renal residual. Lo que sí tenemos es este estudio de autores españoles, la verdad es que y además el principal autor madrileño, aquí presente en esta mesa, que han analizado qué pasa en esta serie de 7 pacientes en diálisis, un modelo de diálisis incremental, cuando utilizaban estos fármacos. Bueno, lo primero que hacer es analizar el tipo de pacientes. Son pacientes que llevan poco tiempo en diálisis con una diuresis residual importante, como ven ahí señalada. Y lo que se consigue cuando se empieza el fármaco es, pues, como ven, una modificación interesante en el volumen corporal total y el volumen extracelular, ¿vale? Lo cual siempre es interesante que disminuya sobre todo el extracelular y no el intracelular. Una mejoría en la función renal residual, bueno, interesante. Disminución de la albuminuria. Son pacientes que tienen diuresis residual importante, con lo cual la albuminuria sigue siendo algo que probablemente sea un objetivo. Con poca disminución en el peso total o en el índice de masa corporal y con un control sobre la glicada que no es muy llamativo, pero como ya sabemos, el efecto sobre la glicada en estos pacientes previsiblemente es nulo o poco importante. Luego, de esta serie de casos podemos decir que puede ser una terapia interesante para preservar o aumentar la diuresis residual, para controlar la proteinuria si aún existe y para hacer un control de la volemia que pueda ser interesante para mejorar la tolerancia. ¿Qué tenemos en diálisis peritoneal? Bueno, pues evito todo lo que ya hemos hablado en cuanto a estudios que hablan de posible mejoría de marcadores proinflamatorios, de beneficios cardiovasculares, y me voy directamente al efecto que pueden tener sobre el peritoneo. Porque estos transportadores están presentes en el peritoneo. Estos son dos modelos animales en rata y, además, cuando se utilizan estos fármacos de forma intraperitoneal, provocan un efecto muy interesante en disminución de marcadores de inflamación y fibrosis sobre la membrana peritoneal. Pero, hay SGLT2 en el peritoneo, en el mesotelio musculoesquelético en animales de experimentación y parece que intraperitoneal puede proteger la inflamación del peritoneo, pero en humanos, ¿qué pasa, no? Bueno, pues parece que en el humano también está presente este cotransportador junto con el GLUT en la membrana peritoneal, sobre todo en vasos más que en mesotelio. Y la administración, parece además que esta expresión está aumentada curiosamente en la peritonitis encapsulante. Y existe este trabajo, que también es una serie de casos, donde administran SGLT2 a pacientes en diálisis peritoneal y lo que hacen es analizar el efecto sobre la ultrafiltración y sobre la diuresis que consiguen. Y como ven, hay un efecto, veis aquí abajo primero, modesto sobre la diuresis, pero hay un efecto interesante sobre la capacidad de ultrafiltración del peritoneo con estos pacientes tratados con SGLT2. Pero sigo con la misma pregunta. ¿Tenemos evidencias en rojo, potentes, en diálisis? Pues no. Lo que tenemos son ensayos clínicos que están en marcha, muchos de ellos con una capacidad de reclutamiento baja, tanto en diálisis como en diálisis peritoneal. Pero, por ejemplo, este que es de empagliflozina en diálisis, en hemodiálisis, pacientes diabéticos y no diabéticos, nada demasiado específico en cuanto a los criterios de inclusión. Pero fíjense, con dos dosis de empagliflozina, 10 y 25 frente a placebo, pero fíjense que los objetivos principales son fundamentalmente cuánto tiempo permanecen los pacientes con el tratamiento
y también un análisis secundario de farmacocinética del fármaco, pero sobre todo es un diseño de seguridad, no de beneficio cardiovascular del paciente en diálisis, que probablemente sería lo que más nos interesaría. Este ensayo clínico también en marcha, reclutando, y como ven ahí los plazos, se prevé que probablemente esté finalizado a finales del presente año, en diálisis peritoneal. Nuevamente, pacientes diabéticos no diabéticos, estables, con más de 3 meses en diálisis peritoneal. Pero nuevamente el objetivo principal es más de mecanicista, cuánto se absorbe la glucosa y cómo se comporta la absorción de glucosa en el peritoneo con ISGLT2 versus placebo, con unos objetivos secundarios, sí, de ver cómo se comporta la ultrafiltración y también de seguridad, ¿no? Pero nuevamente no es un ensayo clínico que vaya dirigido a demostrar menos mortalidad, menos eventos cardiovasculares. Finalmente, este es quizás el ensayo clínico que esté en curso más ambicioso, perteneciente a este grupo de Renal Life Cycle Trial. Este incluye pacientes con filtrados por debajo de 25 y pacientes en diálisis con diuresis residual. Luego ya nos están sacando del estudio una proporción muy importante de pacientes. Y el objetivo primario, en este caso, este es DAPA versus placebo, en este caso sí que es un combinado de mortalidad de toda causa, disminución de la función renal residual, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Probablemente esta es la respuesta que necesitamos, ¿no?, en cuanto a si benefician o no benefician a nuestros pacientes. ¿Y cuál es el posicionamiento en trasplante? Bueno, en trasplante las cosas son más sencillas porque evidentemente tenemos función tubular, luego estos fármacos tienen que funcionar aparentemente igual que en un paciente con enfermedad renal con un riñón nativo. La primera preocupación es el tema de la seguridad. O sea, realmente es seguro dar estos fármacos que potencialmente aumentan las infecciones genitourinarias en un paciente con tratamiento inmunosupresor. Bueno, pues esta es la primera publicación, yo creo que interesante y además española, de un grupo colaborativo donde ven que efectivamente el uso de estos fármacos es seguro y que además ayuda a mejorar el control de la presión arterial, a disminuir el control de la glucemia, a disminuir los niveles de ácido úrico y a controlar la proteinuria. Nuevamente, nada en cuanto a progresión de enfermedad renal en el trasplante, nada en cuanto a beneficio cardiovascular global, pero interesante en cuanto a factores subrogados de progresión de enfermedad renal y a seguridad. Este es un metaanálisis que analiza todo lo que hay en trasplante. Como ven, muchos ensayos clínicos con EMPA, con CANA, con DAPA, en distintas situaciones, trasplante estable, más de 6 meses, excluyendo pacientes que han tenido eventos infecciosos recientes. Bueno, los diseños son bastante parecidos, pero nuevamente los endpoints son fundamentalmente control de glicada, control de proteinuria, ausencia de eventos secundarios. No hay ningún estudio de momento que haya planteado un endpoint, digamos, combinado de mortalidad, beneficio cardiovascular y disminución de progresión de enfermedad renal a medio plazo. Es interesante este artículo que revisa, en base a todo lo que tenemos publicado hasta ahora, cómo debemos plantearnos la actitud ante el trasplante. Entonces, bueno, desde el punto de vista clínico tenemos evidencia de que puede ser útil tanto en el diabético tipo 2 como en la diabetes del post-trasplante. En principio, más allá de los primeros 3 meses del trasplante para evitar el periodo de máxima complejidad infecciosa. Por supuesto, sin episodios de rechazo recientes por el uso de mayor inmunosupresión en este periodo. Y en pacientes que no tengan grandes riesgos de hipovolemia o grandes riesgos de hipoglicemia, sobre todo cuando son diabéticos, digamos, con insulino dependientes. Desde el punto de vista farmacológico hay pocos datos en cuanto a interacción, pero no parece que sea importante con los principales inmunosupresores. Y en cuanto a interacciones con otros fármacos antihiperglucemiantes, bueno, pues especial cuidado en pacientes que no tienen unas glicadas muy elevadas, donde puede ser importante pues, utilizar a nuestros amigos endocrinos para el ajuste. La evidencia sigue siendo asociada a inhibidores del RAS, entonces debemos utilizar estos fármacos en trasplante también, siempre que se pueda, acoplados a IECA-VARA2, y considerar un ajuste de diuréticos que probablemente nosotros ya no hacemos en el enfermo con la enfermedad renal avanzada, pero en el trasplante puede ser muy importante. Y luego la necesidad de monitorizar con bastante frecuencia a estos pacientes. Proponen cada 3 meses hasta que estén estables, porque nuevamente son fármacos que pueden desestabilizar al paciente con diuresis o con función renal muy preservada, ¿no? Y bueno, pues sobre todo si hay episodios recientes o ha habido episodios antiguos de infección.
Luego, en trasplante renal no tenemos ensayos clínicos randomizados, tenemos datos limitados. Es verdad que se mezcla diabetes, el paciente diabético que sigue siendo diabético con la diabetes del post-trasplante, pero parece que se reproducen bastante, por lo menos en eventos surrogados, los resultados en paciente con enfermedad renal no trasplantado, y seguimos carentes de resultados duros, ¿no? Mortalidad, eventos, progresión de enfermedad renal. Luego, ya para hacer un resumen de cuál es el mensaje final, tenemos una eficacia de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 en situación de no función tubular, yo creo que por explorar. No tenemos datos concluyentes hasta ahora, pero sí que es verdad que existe plausibilidad biológica para que sigan teniendo potencial beneficio, sobre todo cardiovascular, y tenemos experiencias clínicas cada vez más abundantes y prometedoras, especialmente desde el punto de vista de la seguridad y prometedoras también en cuanto a preservar todavía la función renal residual o incluso control de la proteinuria. Puede ser muy interesante para proteger la función renal residual o para mejorar la eficacia de algunas técnicas como son la incremental o la diálisis peritoneal. Probablemente es un campo en el cual yo creo que vamos a ver avances en los próximos años. Y en el trasplante renal está claro que tiene un buen perfil de seguridad, pero aún no tenemos algo que nos diga hay que tratar a todos los pacientes trasplantados que tienen enfermedad renal o que tienen insuficiencia renal importante con estos fármacos. Yo creo que deberemos esperar a tener o bien series de casos o datos en vida real un poquito más consistentes o un ensayo clínico randomizado en condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Haremos las preguntas al final de las 3 ponencias. Si ya es difícil o si es GLT2, yo cuando vi la de las incretinas, los GLP-1, si ya tenemos dificultades para pautarlos vía normal, me quedé un poco alucinado. Digo, ¿y esto en diálisis cómo es? Entonces, bueno, pues José Carlos nos va a presentar qué evidencias hay del uso de estos fármacos en pacientes en diálisis. Y nada, cuando quieras, estamos expectantes. Gracias. Bueno, ante todo yo quería agradecer a la Junta Directiva Somano por la invitación. Este es un año que estoy aquí en Hemodiálisis, muy contento y bueno, espero que sean muchos más. Bueno, no sé si, mi conflicto de intereses. Esta es la agenda de lo que les quería comentar el día de hoy. Vale. Y bueno, yo creo que esto ya lo conocemos. 2022, las guías CADIGO recomiendan como primera línea farmacológica para el paciente diabético con enfermedad renal crónica el uso de metformina y SGLT2, y en aquellos casos donde no controlamos las glicadas y el IMC es mayor de 30, pues se recomienda el uso de los GLP-1, ¿no? Esto me gusta traerlo siempre. La Sociedad Americana de Diabetes, el año pasado, en 2023, saca este documento en lo cual no solamente se basa en que el manejo del paciente diabético tiene que estar solamente centrado en la glucosa, sino también categorizan el riesgo en base a otras enfermedades. Enfermedad vascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, alto riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Y ahí recomiendan el uso de los SGLT2 y los GLP-1. Este año, más de lo mismo. En este caso sí se basa en que el tratamiento para evitar las complicaciones de la diabetes sean 4 pilares: el control de la glucosa, el control de la tensión, los lípidos, y recomiendan el uso de fármacos que tengan beneficio cardio y nefroprotector. Y ahí incluyen a los SGLT2 y a los GLP-1. Sabemos también que hay 2 tipos de derivados de los GLP-1, los derivados de nexanina 4 y los derivados análogos humanos. De estos últimos, generalmente los que tienen una acción media larga suelen ser dulaglutide, semaglutide y liraglutide, y son los que, según ficha técnica, se recomienda utilizarlos hasta filtrados por encima de 15 ml/minuto. No se contraindica por debajo, porque simplemente por su farmacodinámica y farmacodinámica no está contraindicado, pero no se recomienda porque no hay evidencia en cuanto a eficacia y seguridad de estos fármacos en terapia renal sustitutiva. En esta tabla pequeña muestro un poco los años en los cuales los GLP-1 se aprobaron por la FDA para el manejo de la diabetes, y llevamos ya casi más de 15 años con estos fármacos. En cuanto a estudios basados en outcome cardiovascular, sabemos ya que estos fármacos no solamente controlan la glucosa, como mencionaba anteriormente, sino también hacen un beneficio cardiovascular en cuanto a reducción del MI de 3 puntos, mejoran el ictus mortal y no mortal, infarto agudo mortal y no mortal, ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. En todos los estudios que nombraba aquí, pues el Excel, el Pioneer, el Excel, el Rewind o el Leader, ¿no? Y es algo reciente, un tanto para ampliar el espectro del manejo en pacientes obesos sin diabetes, semaglutide a 2.4 miligramos
comparado a placebo, también redujo eventos cardiovasculares en una población mayores de 45 años en pacientes que tenían ya una enfermedad cardiovascular preexistente. Este es un estudio publicado en New England, cerca de 17.000 pacientes, 8.000 en cada rama, y a seguimiento cerca de 39 meses, el uso de GLP-1 de semaglutide de 2.4 miligramos pudo reducir los eventos cardiovasculares documentados en este trabajo. Probablemente la dosis que tengamos aquí no sea la que estamos un poco acostumbrados los nefrólogos a manejar, y esta dosis generalmente viene de los estudios del STEP1 y el STEP2 para el manejo del paciente obeso con GLP-1, generalmente con semaglutide. Y también el año pasado se publica este artículo en lo cual también ven otro beneficio en cuanto al uso del semaglutide, 2.4 miligramos versus placebo, en el manejo de la reducción de sintomatología de insuficiencia cardíaca en pacientes obesos con y sin diabetes y que tenían una fracción de eyección preservada, ¿no? Con respecto a los efectos positivos a nivel renal, de verdad que no queda muy claro si esto se debe a aspectos tanto directos e indirectos. Aquí hay dos artículos que me gusta siempre traerlos a revisar. Uno es el artículo publicado por el doctor Cassés el año pasado en nefrología, y otro es el de la mano derecha del doctor José Luis Gorriz en el Diabetes Therapy. Él hace mención a que el mecanismo protector renal que puede estar dado por los GLP-1 puede ser dado por mecanismos directos, llámese una estimulación de la anastomosis del túbulo proximal, una inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona, una hipoxia renal disminuida o también el aumento del PNA. O también asociado estos a efectos indirectos, llámese los ya conocidos pérdida de peso, control tensional, control de las glicadas y lo que ya conocemos. Pero a fecha de hoy, exactamente el por qué esto podría generar un efecto protector no queda del todo claro, ¿no? Y a diferencia de los GLT-2 que comentaba María en su momento, estos fármacos sabemos que dependen de una edad terapéutica, que es el cotransportador de ese GLT. En cambio, los GLP-1 no. Al final, su eliminación depende más de otras enzimas que el tema renal, y por eso, tanto por farmacodinámica y farmacodinámica, estos fármacos se podrían utilizar inclusive en pacientes con trazos filtrados bajos por debajo de 15. Lamentablemente, los estudios que valoraron riesgo cardiovascular no incluyeron pacientes con trazos filtrados bajos, más bien los excluyeron. Y yo creo que el estudio que pudo manejar pacientes con trazos filtrados bajos fue el Pioneer 6, en lo cual incluyó pacientes hasta 30 minutos de aclaramiento, ¿no? Sin embargo, ya hay evidencia, no estudios controlados a los estados grandes, pero ya hay evidencia emergente que probablemente los efectos ya conocidos del beneficio cardiovascular y renal en pacientes no en terapia constitutiva también se puede dar en esta población, ¿no? Sabemos ya también que esto pasó un poco lo mismo con el empaquipne el año pasado. El estudio FLOW se suspendió por eficacia, en lo cual va a ser el primer estudio en cuyo outcome primario es el tema renal, ¿no? Por un composite que ya lo conocemos. Lamentablemente, este estudio no incluye pacientes con tasas de filtrados bajos. La tasa de filtrado media es de 47 minuto, y por eso yo creo que necesitamos estudios grandes para poder valorar su eficacia y seguridad. También hubo un temor importante, que yo creo que esto se comentaba mucho, era que probablemente el uso de los GLP-1 podrían aumentar el riesgo de incidencia de cáncer de páncreas. Este año se publica en JAMA, esta revista, un estudio de una corte histórica de casi 543.000 pacientes, en los cuales es un seguimiento a 7 años, tras la introducción de un GLP-1, y se vio que la asociación con cáncer de páncreas era ausente. Con respecto a evidencia, en cuanto a paciente ERCA no en terapia constitutiva, hay muy poca. Traigo este estudio que ya la conocen, el estudio de la doctora Avilés, en lo cual hace un seguimiento a 12 meses de pacientes tratados con semaglutide hasta 1 miligramo semanal en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Son 122 pacientes, de los cuales 8 a 9 pacientes eran pacientes que tenían unas tasas de filtrados bajas, pero no estaban en terapia constitutiva. Inclusive con ellos hubo una mejora en cuanto a reducción de la glicada, reducción de la proteína, de la albumina creatinina, mejora de la tensión y mejora del peso corporal, ¿no? En cuanto a diálisis, muy poco. Yo creo que ese vendría a ser el estudio más grande, es una corte de la base de datos taiwanesa, en lo cual compara el DPP-4 y los GLP-1 en cuanto a alguna serie de beneficios desde el punto de vista de mortalidad por todas las causas, mortalidad relacionada a sepsis y mortalidad relacionada al MACE y al ictus. Eran cerca de 27.000 pacientes, de los cuales 26.000 estaban con DPP-4 y cerca de 700 con GLP-1. De estos, estaban de DPP-4 en diálisis cerca de 5.000 pacientes y con GLP-1 208. En el grupo de GLP-1 se pudo ver que los pacientes tenían menor mortalidad por todas las causas y menor mortalidad por sepsis e infecciones. Inclusive cuando hicieron un análisis subgrupo para valorar si había un beneficio en pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular persistente, también se encontró algo positivo en los pacientes que estaban manejados con GLP-1 versus
de PP4. En cuanto a evidencia, en diálisis, muy poca, generalmente son serie de casos, y lo que se basa principalmente es en el efecto de mejora de la glucosa. Ya trabajos antiguos, año 2017, generalmente con dulaglutide, hablan de su efecto beneficioso en cuanto a reducción de las glicadas. Hace poco se publicó una serie corta, una serie pequeña de un estudio japonés, en cual sí utilizaron semaglutide, pero también se basaron solamente en el hecho positivo de la mejora de las glicadas, ¿no? También hay un efecto ya conocido en cuanto a la reducción del peso, inclusive esto se considera una alternativa a la cirugía bariátrica para aquellos pacientes que están en hemodiálisis y por obesidad no se incluyen en lista de espera de trasplante renal. Esta es una serie pequeña, 2 casos, se publicó el año 2022 en el CKJ, una serie francesa, en la cual hablan de 2 pacientes con obesidad severa, uno por encima de IMC 45 y uno por encima de 36, en los cuales se pautaron sema y laglutide, y a seguimiento a 9 meses perdieron una media de 1 kilo por mes, ¿no? Y esto fue una manera un poco para poder ser una alternativa al manejo de la cirugía bariátrica en el paciente obeso, que no se puede incluir en lista de espera de trasplante renal. Esto es nuestra experiencia, lo publicamos ya hace más de 2 años, en 2021. Fue el primer caso reportado en cuanto a la eficacia y seguridad sobre el uso de semaglutide hasta 1 miligramo semanal en un paciente obeso, diabético, y que comenzaba hemodiálisis incremental. Nuestra unidad ya trabaja hace más de 7 años, esta modalidad basada en el aclaramiento de KUR, que es el aclaramiento residual de urea en 24 horas, y nosotros intentamos darle un plus, ¿no? Un poco lo que comentaba anteriormente María en el trabajo que también publicamos con los SGLT2, a ver si este fármaco también nos podría beneficiar en cuanto a la preservación de la función residual. A seguimiento de 24 semanas, este paciente comenzó con un peso de 98 kilos, un IMC de 35, perdió 10 kilos a las 24 semanas, bajó su IMC, mejoró su masa magra, bajó su masa grasa, y a vosotros lo más resaltante y lo más importante es que durante esas 24 semanas el paciente preservó su función residual medidas por el KUR, que es el aclaramiento residual de urea en 24 horas. Yo creo, a mi punto de vista, que el efecto positivo de este fármaco fue que hubo una reducción importante de la proteinuria, cerca del 50% con respecto al inicio de la terapia. Y con esta experiencia empleamos un poco más la N, aumentamos a 4 pacientes, y eso fue una serie de 4 pacientes en los cuales 3 estaban en incremental, 1 en convencional. Intentamos darle también ese beneficio ya conocido. Los pacientes perdieron peso, mejoraron glicada, mejoraron su IMC, y también encontramos algunos beneficios en cuanto a composición corporal, como la masa magra y la masa grasa, al igual que la reducción del cociente agua extracelular sobre el agua corporal total. Esta es la gráfica de los pacientes sin incremental tratados durante el seguimiento a 6 meses con GLP-1 sin incremental, y como pueden ver, la preservación de la función renal durante ese tiempo fue importante. Yo creo que de esos pacientes 1 se trasplantó y el resto pues, mantuvieron función residual. Yo creo que el periodo vamos ya por 1 año y medio. En cuanto a ADP, hay mucha menos evidencia y yo creo que el trabajo podría ser más relevante en cuanto a esto. Vendría a ser ya del año 2015, publicado en el Therapy Apheresis and Dialysis, en lo cual hace un seguimiento y compara 15 pacientes tratados con GLP-1 versus 15 controles, hace un seguimiento a 12 meses y comparan una serie de parámetros de ecocardiograma, al igual que glucemias postprandiales sin ayunas. En el seguimiento de 12 meses, los pacientes tratados con liraglutide mejoraron su índice de masa ventricular izquierda y aumentaron la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este grupo hace mención de que probablemente este fármaco podría ser seguro y eficaz para los parámetros que comentaba. Y con respecto a glicadas, un poco lo mismo que pasa en diálisis, hay trabajos antiguos también con liraglutide en que también hacen mención que el uso de estos GLP-1 nos ayudaría a controlar la diabetes en el paciente en DP, ¿no? Esto es algo ya antiguo, se presentó como póster en el Congreso de la Era ETA aquí en Madrid, en lo cual hacen un seguimiento de 10 pacientes, 5 en DP y 5 en HD. Los pacientes en DP estaban a seguimiento a 2 años y se trataron con liraglutide, y los de HD con lisinatida, en lo cual también encontraron un efecto positivo en cuanto a reducción de la presión arterial sistólica, el peso y la grasa corporal. En este trabajo mencionan que no hay efectos negativos en cuanto a hipoglicemias, y lo que sí hablan pues, de que algunos pacientes presentaron algo de anorexia leve, pero que no fue una complicación para retirar el fármaco, ¿no? Esto es lo último que se ha escrito, que se publicó en nefrología del año pasado, en lo cual hacen un poco mención al trabajo que presentamos hace 2 años sobre el uso
de un GLP-1 en incremental, en este caso lo hacen una DP incremental en cuanto a beneficio, y también encuentran algo positivo en cuanto a preservación, al igual que reducción del peso, obviamente, y glicadas, ¿no? En trasplante renal, muy poco, esto ya es algo ya antiguo del grupo de Belviche, en lo cual hace mención de que los GLP-1 en pacientes obesos trasplantados renales también pueden ser una alternativa a la cirugía bariátrica para controlar el peso de nuestros pacientes. Este trabajo, yo creo que debería ser el más importante, es una corte histórica del Hospital de Puerta de Cádiz. Hacen un seguimiento de 50 trasplantados renales diabéticos, 15 de ellos habían generado trasplante, eran diabéticos post-trasplante, y hacen un seguimiento a 12 meses en cuanto comparan una serie de beneficios como mejora en la tasa de filtrado glomerular, reducción de la proteinuria, reducción del peso, y lo más interesante de esto es que este fármaco, al no inhibir o al no alterar el citocromo P450, no generaban alteraciones en cuanto a los niveles de tacrolimus, ¿no? Al final tampoco presentaron ningún tipo de rechazo en los pacientes que fueron tratados con este fármaco, ni tampoco anticuerpos donantes específicos. Este grupo pues recomienda eso, ¿no? Su uso, que es eficaz y seguro en pacientes trasplantados renales, ¿no? Y esto es lo último que se ha escrito hace nada, hace una semana, en lo cual es un metaanálisis, una revisión sistemática de seguridad y eficacia de los GLP-1 en trasplantados renales. De la base de datos del Embassy, Medline y Cochrane, son 9 estudios de cohorte, cerca de 340 pacientes trasplantados renales, con diferentes tipos de GLP-1, llámese Dula, Lira, Sema o Sanadide, en lo cual ven que también hay efectos beneficiosos en cuanto a reducción de proteinuria, glicadas, peso, y no hay cambios en cuanto a la tasa de filtrado glomerular. Es cierto que se documenta, como ya todos conocemos, los que hemos manejado este fármaco, es que tiene efectos adversos frecuentes, generalmente del tipo gastrointestinal, llámese náuseas y vómitos, y es algo que también comentan un poco lo que comentaba el estudio del grupo del Hospital de Cádiz, es que no habían alteraciones en cuanto a los niveles de tacrolimus en los pacientes tratados con GLP-1 y inmunosupresión, ¿no? Y esto es lo último ya para terminar, sobre un metaanálisis y una revisión sistemática en cuanto a eficacia y seguridad de los GLP-1 en pacientes ERCA, enfermedad crónica avanzada, en terapia non-obstructiva, no trasplantados renales. Es un estudio de 8 estudios, de los cuales 5 son controlados o autorizados, 3 una cohorte, cerca de 27.000 pacientes, no incluyen pacientes trasplantados renales, y la gran mayoría de la población eran pacientes de población asiática. Los fármacos que más se utilizaron fueron liraglutide y dulaglutide, y el corto, sinceramente, este metaanálisis, el seguimiento era corto, solamente un único estudio hizo un seguimiento a 4 años, que fue el estudio taiwanés que comenté anteriormente, y el resto de estudios tenían un seguimiento medio de menos de 1 año, ¿no? Y de estos resultados, pues, se puede obtener que en cuanto a eficacia del GLP-1, en cuanto a outcome cardiovascular, es positiva, en cuanto a reducción del ProBNP y el índice de masa ventricular izquierda. Como limitación podríamos decir que este trabajo no valora una prueba de función cardíaca, pero solamente valora una prueba de función cardíaca, y no es el típico estudio en el cual valora pues, el MES de 3 puntos o otros antecedentes cardiovasculares más interesantes. También en cuanto a eficacia de este fármaco en glucemia, en este metaanálisis también se documenta que lamentablemente no se reduce como se esperaba las glicadas, y una de las explicaciones que se dan es porque probablemente el punto de corte con el que comienzan los pacientes es una media baja de 6.2 más menos 0.7 de glicadas, y por ese motivo probablemente no hubo una mejora en ese aspecto. En cuanto a mortalidad, a corto plazo, se valoraron en 6 estudios, en lo cual de estos 105 pacientes no se produjo ninguna muerte en los pacientes tratados con GLP-1, y el estudio más largo, que fue a seguimiento a 4 años, hubo una reducción de la mortalidad en un 30%. En cuanto a outcomes renales, muy poco de esto, solamente uno lo valoró en cuanto a cambios de tasa de filtrado glomerular en estadios 4 y 5 antes y después del seguimiento, pero muy poco que contar en ese aspecto. En cuanto a eficacia y reducción de peso, también hay algo positivo en cuanto a ello, que es algo que ya lo comentaban en los trabajos que he mencionado anteriormente, ¿no? Seguridad, vuelvo a lo mismo, la gran mayoría de efectos adversos son los gastrointestinales, posiblemente náuseas y vómitos. Es verdad que estos fármacos, a medida que se ajusta en aquellos pacientes que tienen insulina, generalmente no suelen producir hipoglucemia en estos pacientes, y bueno, yo creo que en cuanto a seguridad, pues sí cumplen ese efecto, ¿no? Y ya para terminar, es algo que nos está costando un poco sacar, estamos ya a la espera de dar resultados, estamos recabando resultados. Este es un estudio en vida real, multicéntrico, que queremos coger un poco la experiencia
de varios hospitales para hablar sobre la seguridad y tolerabilidad en diabético obeso de los GLP-1 en pacientes en hemodiálisis. Espero que para la semana de este año de la CEN pues demos un poco los resultados de este trabajo en vida real. Y como conclusión yo diría que los GLP-1 pues sí, son eficaces para reducir glucosa y el peso en pacientes diabéticos, también aportan un beneficio cardiovascular y múltiples efectos cardioprotectores que también deberían ser considerados en el paciente en terapia constitutiva, llámese HD, DP y trasplante renal. El potencial importante en cuanto a renal, estamos a la espera de los resultados finales del estudio FLOW, que se publicará ampliamente este año, y probablemente los mecanismos por cual estos fármacos generan un efecto protector todavía no está claro, se hablan de mecanismos directos e indirectos, y a la espera un poco también del estudio Remodel Smart, que nos hable un poco de esos datos en cuanto a beneficio renal del semaglutide subcutáneo. Y ¿por qué no darle ese plus de probablemente en pacientes que mantienen función residual, llámese en DP o llámese en HD, en que probablemente ese fármaco, conjuntamente con los SGLT2, nos podrían ayudar a preservar la función residual y obviamente pues a la espera de tener estudios más grandes que comparen un poco la eficacia y seguridad de estos fármacos en cuanto a terapia renal sustitutiva. Eso es todo. Esta es mi hija. Siempre la traigo porque la verdad que me alegra el día. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Y a continuación, Nuria Rodríguez nos va a hablar de otro de los fármacos que son una de las patas fundamentales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es el sacubitril/valsartán. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de sacubitril/valsartán. Vamos a ver. Lo primero decir, no tengo ningún conflicto de interés y, bueno, vamos a hablar fundamentalmente de insuficiencia cardíaca, porque eso es lo que trata el sacubitril/valsartán. Así que vamos a hacer una definición muy sencilla de lo que es la insuficiencia cardíaca. Es un síndrome caracterizado por unos síntomas y signos resultados de una anormalidad en la estructura o en la función cardíaca. Y la función cardíaca normal consiste en generar un gasto cardíaco para asegurar la adecuada perfusión de los tejidos y hacerlo con unas presiones cardíacas normales. Podemos clasificar la insuficiencia cardíaca en virtud de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y así puede ser insuficiencia cardíaca con FEBI reducida cuando la fracción de eyección es menor del 40%, con FEBI ligeramente reducida cuando se encuentra entre el 41 y el 49% y con FEBI preservada cuando es superior al 50%. Y si esta charla versa fundamentalmente sobre la insuficiencia cardíaca, si hablamos de sacubitril/valsartán, tenemos que decir que de lo que versa es fundamentalmente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Al producirse la disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca se estimula la activación de dos sistemas neuroendocrinos que intentan compensar dicha disminución, que son el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina. El simpático aumenta la frecuencia y la contractilidad y el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que estimula, como ya sabéis, es la retención de sodio y de agua. Y esto inicialmente consigue compensar la caída del gasto cardíaco. Pero si la activación de ambos sistemas se mantiene en el tiempo, no ocurre solo que acaba por ser insuficiente, sino que además se estimula la secreción de citocinas proinflamatorias, prooxidantes, profibróticas, que lo que hacen es producir daño tisular en todo el organismo y en particular en el corazón, lo que contribuye a la alteración del miocardio que ha dado lugar a la disminución del gasto cardíaco y perpetúa el círculo vicioso. Entonces, es fácil entender cómo esta activación del eje renina-angiotensina y del simpático son dañinas, son deletéreas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero en cambio existe un sistema que es positivo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es el sistema de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos tienen un efecto beneficioso porque contribuyen a controlar la presión arterial mediante su acción vasodilatadora, contribuyen a controlar el exceso de volumen extracelular mediante su acción promoviendo la natriuresis y la diuresis y además inhiben el remodelado miocárdico. Entonces, así entendemos de una forma sencilla cómo aquellos fármacos que actúen inhibiendo el simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona serán beneficiosos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y los fármacos que actúen estimulando la acción de los péptidos natriuréticos también lo serán. Inhibiendo el simpático tenemos los beta-bloqueantes e inhibiendo el eje renina-angiotensina-aldosterona tenemos los IECA, los ARA2 y los antialdosterónicos. ¿Y qué fármacos tenemos que estimulen la acción de los péptidos natriuréticos?
Pues aquí aparece el sacubitril/valsartán, que tendrá una doble función. A través del valsartán inhibirá el eje renina-angiotensina-aldosterona y a través del sacubitril aumentará la acción de los péptidos natriuréticos. ¿Y cómo lo hace? Pues porque el sacubitril/valsartán lo que hace es que inhibe la neprilisina, y la neprilisina es la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. Así que el sacubitril inhibe la enzima que degrada los péptidos natriuréticos, así que aumenta la concentración de estos en sangre. Entonces, aquí tenemos el sacubitril, que en muchos trabajos, y sobre todo los iniciales, veréis cómo esta molécula, la LCZ696, es un complejo bimolecular que contiene valsartán y que contiene el sacubitril, que es un profármaco, es decir, que lleva a cabo su acción a través de un metabolito activo. El valsartán, como ya sabéis, se metaboliza fundamentalmente en mayor medida por el hígado y el sacubitril por el riñón. Tenemos 3 posologías, las que veis ahí, 24-26, 49-51 y 97-103, que los primeros miligramos se refieren al sacubitril y los segundos al valsartán, y que generalmente se recogen, se nominan como la suma total de los miligramos de ambas moléculas. Entonces, yo no sé si a vosotros os pasó, pero cuando salió el entresto a mí me llamó la atención que la dosis de valsartán fuese 26, 51 y 103, porque son dosis que nosotros no empleamos de valsartán. Y es porque el valsartán que contiene el sacubitril/valsartán tiene una mayor biodisponibilidad que el valsartán que empleamos nosotros en otras moléculas. Entonces, ¿cómo se ajusta a función renal? Pues si se tiene un filtrado glomerular a 60, el sacubitril/valsartán no precisa ajuste de dosis. Si el filtrado es inferior a 15, la ficha técnica nos dice que no debemos utilizarlo, aunque sabemos que ya se está utilizando. Y si tenemos entre 60 y 15 de filtrado glomerular, pues nos dice que empecemos con la dosis más baja y que hay que tener en cuenta que en estos pacientes se produce como efecto fundamental secundario la hipotensión arterial. ¿Qué precauciones tenemos que tener antes de empezar el fármaco? Pues no lo tenemos que utilizar si el potasio sérico es superior a 5,4. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que suspender el IECA 36 horas antes. Hay que someter al paciente a este periodo de tiempo de lavado del IECA. ¿Por qué? Porque si sometemos al paciente de forma simultánea al IECA y al sacubitril/valsartán, lo estamos exponiendo a un alto riesgo de angiodema. Y luego tenemos que ir titulando progresivamente su dosis. Pues bien, ¿qué ocurrió? Pues que el sacubitril/valsartán pasó a formar parte de los 4 fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los 4 fantásticos son los 4 grupos terapéuticos que han demostrado aumentar la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estos son los IECA y los ARA2. En este grupo es donde se incorpora el sacubitril/valsartán, los betabloqueantes, los antialdosterónicos y los ISGLT2. Y así, ya en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021, aparece el sacubitril/valsartán con un grado de evidencia 1B. ¿Y por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues os voy a contar el estudio que ya muchos conoceréis, porque yo creo que es fundamental para entender la indicación y el tratamiento del sacubitril/valsartán, el estudio Paradigm. Es un estudio que salió publicado en el 2014 en el New England. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, con 8.442 pacientes que tenían FEBI reducida y que se encontraban sintomáticos por insuficiencia cardíaca. Eran pacientes que se tenían que encontrar ya con tratamiento médico optimizado, incluyendo un IECA o un ARA2, y lo que se hacía en este estudio es que a la mitad de los pacientes se les tenía con enalapril y a la otra mitad con sacubitril/valsartán. El objetivo primario del estudio era un compuesto de mortalidad de causa cardiovascular con los primeros ingresos por insuficiencia cardíaca, y el estudio tuvo que ser interrumpido por eficacia clínica de la intervención a los 27 meses. Se excluían a los pacientes que tuviesen hipotensión arterial sintomática o cifras de tensión arterial sistólica inferiores a 100. Se excluía, como en casi todos los estudios, a los pacientes que tuviesen filtrado glomerular por debajo de 30, a los que tuviesen un potasio por encima de 5,4 y a los que tuviesen historia de angiodema u otros efectos adversos relevantes con IECAs o ARA2. ¿Y qué es lo que se hacía en el estudio? Pues ya hemos dicho, los pacientes tenían que tener el tratamiento médico optimizado, tenían que encontrarse ya en tratamiento con IECA y ARA2. Y lo que se hacía era que a la mitad se les pasaba a sacubitril/valsartán y se les quitaba el IECA o ARA2, y a la otra mitad se les pasaba a enalapril.
¿Y qué vieron? ¿Qué observaron? Pues vieron que el objetivo primario, el de muerte por causa cardiovascular o primer ingreso por insuficiencia cardíaca, pues el grupo que tomaba sacubitril/valsartán experimentó una disminución del riesgo relativo del 20%. Y vieron también que este efecto beneficioso, esta disminución del riesgo relativo, se mantenía de forma independiente si se valoraba la muerte de causa cardiovascular y el primer ingreso por insuficiencia cardíaca. Y respecto a los objetivos secundarios, ¿qué es lo que vieron? Pues vieron que también se observó una disminución en el fallecimiento por cualquier causa, vieron también que mejoraba la sintomatología de los pacientes referidos por ellos en un cuestionario, no vieron que se asociase a una disminución en la aparición de FA y no vieron tampoco que se produjese una disminución en el deterioro de función renal. Venían a definir el deterioro de función renal como progresión a enfermedad renal crónica terminal, el que el filtrado glomerular descendiese más de un 50% o una definición un poco farragosa y que eliminan en subanálisis posteriores, que es un descenso mayor del 30 mililitros en el filtrado glomerular que hiciese que el paciente cayese por debajo de un filtrado glomerular de 60. Perdón, que no me pasa. A ver. Vale. Y en cuanto a los efectos adversos, pues ¿qué vieron? Observaron que el grupo del sacubitril/valsartán presentó más hipotensión arterial sintomática y que el grupo tratado con enalapril presentó mayores elevaciones de creatinina sérica por encima de 2,5, mayor número de hiperpotasemias y mayor número de episodios de tos. Y entonces, ¿qué es lo que se concluyó con este estudio? Pues se concluyó que los pacientes con FEBI reducida, que estaban sintomáticos por insuficiencia cardíaca y que tenían el tratamiento optimizado, incluyendo IECA o ARA2, si se sustituía el IECA o ARA2 por sacubitril/valsartán, se observaba una disminución de la mortalidad de causa cardiovascular, menos ingresos por insuficiencia cardíaca, se observó que presentaban más hipotensión arterial y no observaron diferencias a nivel renal. Pero como ocurre siempre con estos trabajos con tanta relevancia, aparecieron en los años siguientes numerosos subanálisis. Y os cuento aquí el que se centró en los efectos a nivel renal. En este trabajo lo que querían ver era si los efectos beneficiosos del sacubitril/valsartán se mantenían en los pacientes que tenían enfermedad renal, que ellos definían como filtrados por debajo de 60. Y querían ver también si aparecía más deterioro de función renal. Pero hemos visto en el trabajo original que no observaron no observaron diferencias a nivel del deterioro de función renal. Y vamos a ver lo que ocurre porque es que lo que hacen es modificar la definición y con esto sí que encuentran diferencias. En cuanto a los efectos, vieron que eran consistentes tanto en si se dividía a los pacientes en aquellos con enfermedad renal como aquellos que no la tenían. Los efectos a nivel cardiovascular se mantenían y también los efectos a nivel de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y una vez que modifican la definición de deterioro de función renal y quitan esta definición tan farragosa que os he dicho de un descenso de 30 mililitros que hace que el paciente caiga por debajo de 60 y reducen deterioro de función renal a que el paciente llegue a enfermedad renal crónica terminal o que el paciente le caiga el filtrado glomerular un 50%, pues aquí sí que encuentran que el grupo del sacubitril/valsartán presentó menos deterioro de función renal. Luego observan también que la velocidad de disminución del filtrado glomerular es menor en el sacubitril/valsartán y luego observan también un resultado curioso, que es que en la población del ensayo se había observado que se producía un incremento inicial de la albuminuria y que en el brazo del enalapril, transcurridos unos meses, volvía a ser la albuminuria similar a la basal, pero que en cambio en el grupo que en el enalapril volvía a su basal, pero que en el grupo del sacubitril/valsartán esta elevación de la albuminuria se mantenía. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante decir que esta albuminuria, la albuminuria de los pacientes que conformaban el ensayo original, era no significativa, era una albuminuria que oscilaba entre 8 y 10 miligramos-gramos. Es decir, que yo creo que no tiene mucha relevancia. Entonces, ¿qué se puede deducir del subanálisis centrado en la población renal en nuestros pacientes? Pues que los pacientes con un filtrado glomerular menor de 60, que tengan FEBI reducida, que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, que ya tienen el tratamiento optimizado, incluyendo IECAS y ARA2, si les cambiamos el IECA o ARA2 por un sacubitril/valsartán, presentarán menor mortalidad cardíaca y menos riesgos por insuficiencia cardíaca. Y aquí en el subanálisis, como os he dicho, cambian ligeramente la definición de deterioro de función renal y entonces llegan a la conclusión de que se presenta menos deterioro de función renal en el grupo del sacubitril/valsartán y que, curiosamente, hay un aumento de la albuminuria en los pacientes tratados con el sacubitril.
Y entonces se disparó en cierta medida la alarma. Y bueno, pues vinieron trabajos, fundamentalmente yo creo que el HARP3 se vino a realizar para intentar aclarar esta duda. Este es un trabajo que ya lo que incluía era pacientes con una enfermedad renal crónica más avanzada. Aquí vemos que el filtrado glomerular medio era de 35 mililitros minuto y aquí ya tenía una albuminuria que sí que alcanzaba el rango de la significación, estaba cerca de los 60 miligramos gramos. Lo que hacen es que pasan a la mitad de los pacientes a sacubitril/valsartán y a la otra mitad a irbesartán. Y en este trabajo la conclusión que ven es que no observan diferencias a nivel del deterioro de función renal y tampoco en el grado de albuminuria, la evolución de la albuminuria. También hay múltiples estudios acerca de la seguridad del sacubitril/valsartán en los pacientes con enfermedad renal. Yo os he puesto aquí este metaanálisis del 2022 del NDT que me parece bastante interesante y riguroso, en el que analizaron 17 estudios aleatorizados con más de 23.000 pacientes y en él llegan a la conclusión los autores de que no hay diferencias en cuanto al deterioro de función renal ni a la aparición de hiperpotasemia en los pacientes que se tratan con enalapril ARA2 o sacubitril/valsartán. Pero hasta ahora hemos hablado de una población con enfermedad renal crónica poco avanzada. ¿Y qué ocurre con la población con enfermedad renal crónica avanzada? Pues traigo aquí este trabajo español del doctor Quiroga, que me parece interesante, en el que analizaron 66 pacientes con enfermedad renal crónica y con una situación pues, muy similar a la del ensayo original del Paradigm. Entonces, analizan su evolución y a los 6 meses les realizan un ecocardio y ven que ha experimentado una mejoría significativa la FEBI. Y no ven cambios significativos en el resto de parámetros, ni albuminuria, ni deterioro de función renal, ni potasio. Sí que ven que el grupo, en concreto el grupo de pacientes que tenía una enfermedad renal crónica estadio 3B, que esos pacientes sí que experimentan una mejoría, pero yo creo que es algo que no es extrapolable debido al escaso número de pacientes. Y me parece muy interesante porque ya incluye 17 pacientes con una enfermedad renal crónica estadio 4. Pero vamos a dar un pasito adelante. Vamos a ver qué ocurre en pacientes en diálisis. Pues partiendo de que es un fármaco que se emplea todavía escasamente en estos pacientes, pues yo he encontrado 2 trabajos que creo que sí que tienen una información interesante. Este es un trabajo realizado en Taipei, parten de 800 pacientes con enfermedad renal crónica que se están dializando, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis, y se quedan con 61 pacientes que son los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Porque, claro, resulta difícil encontrar pacientes en diálisis para estos trabajos porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como sabéis, no es el tipo de insuficiencia cardíaca que presentan fundamentalmente nuestros pacientes. Nuestros pacientes lo que presentan es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Solo en torno a un 15-20% de nuestros pacientes presentan insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Pues bien, en este trabajo lo que ven es que finalmente se pueden quedar con 26 pacientes que tratan con el sacubitrilo y 23 que tratan con el tratamiento convencional, IECA o ARA2. En ambos grupos hay pacientes en hemodiálisis y en DP y lo que ven es que los que se tratan con sacubitrilo/valsartán pues experimentan una mejoría de la FEBI y no encuentran diferencias en cuanto a la aparición de hiperpotasemia ni, una cosa que a mí me resulta bastante curiosa, hipotensión arterial intradialítica, porque los que habéis visto ya pacientes con sacubitril/valsartán son pacientes que generalmente presentan hipotensión, es el efecto adverso fundamental, pero bueno, ellos no la refieren. Y este trabajo, que es del año pasado, damos otro pasito más porque ya tenemos más pacientes. Tenemos 51 pacientes en diálisis que reciben el sacubitril y 51 que reciben el tratamiento convencional. Y en ambos grupos hay pacientes en hemodiálisis y en DP. Y bueno, os traigo este trabajo porque ellos la mejoría la ven en el subgrupo de los pacientes en diálisis peritoneal, lo cual me parece curioso, aunque es verdad que en este trabajo, que sí que especificaban la diuresis residual, este grupo de pacientes tenía una mayor diuresis residual que los pacientes en hemodiálisis. Y ven también que los parámetros de sobrehidratación mejoran de forma significativa en los pacientes en DP. Y bueno, después de todo esto, yo creo que las ideas fundamentales con las que nos tenemos que quedar respecto al sacubitril es que el sacubitril/valsartán actúa potenciando la acción de los péptidos natriuréticos e inhibiendo la acción de la renina-angiotensina. Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan fracción de eyección reducida y que estén sintomáticos a pesar de haber optimizado todo el tratamiento farmacológico. Ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y los primeros ingresos por insuficiencia cardíaca.
Su efecto secundario fundamental es la hipotensión arterial sintomática. En la población con enfermedad renal mantiene sus efectos beneficiosos cardiovasculares. Sus efectos adversos secundarios son muy similares a los del IECA y a los ARA2 y son necesarios estudios específicos en nuestros pacientes, en los pacientes en diálisis. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nuria. Bueno, gracias a los tres participantes porque esto no es que vayamos on time, es que vamos por delante incluso, ¿no? Entonces, gracias a los tres por la actualización. Siempre queda esta cuestión, ¿no?, ahí de fondo mientras estáis pensando, es pocos pacientes en todo, son casos, no sé. En esto primero, bueno, siempre me llama la atención esto y que los asiáticos siempre están publicando cosas de este tipo. No sé si es que lo tienen todo mucho mejor hecho que nosotros, ¿no? Entonces, antes de que el público, que seguro que hay preguntas, ¿qué iniciativas o cómo podemos hacer para que esto deje de ser casuística en el mundo del tratamiento renal sustitutivo y sean algo parecido? José Carlos ha presentado ahí, ¿no?, esa iniciativa de trabajos colaborativos. ¿Estamos ya dispuestos aquí a hacer cosas así? ¿Cómo lo veis? Lo digo para que podemos hacer ya iniciativas de investigación independiente para decir, oye, nos juntamos, ya solo la Comunidad de Madrid, con el número de pacientes que tenemos en diálisis, y empezar a hacer más evidencia en esto. No sé qué opinión tenéis. La verdad es que, bueno, ahora yo en el Congreso de la SEN estaban los investigadores principales de McKinney y, bueno, aproveché, les presentaron y les pregunté qué había de los estudios en diálisis, porque además como tenía que preparar esto, digo, pues así ya me llevo algo de ganado. Y la sorpresa fue que, bueno, pues si acaban, pero si no, no vamos a hacer nada más. No hay interés, o sea, la triste realidad es que desde las casas comerciales la diálisis o los objetivos cardiovasculares en diálisis o la mejoría de cualquier parámetro en diálisis no es un objetivo primordial. Ellos, digamos que tienen una línea de desarrollo más dirigida a prevenir la progresión de la enfermedad renal o incluso a tratarla en estadios muy iniciales. Incluso estamos colaborando también nosotros con el mensaje de diálisis cero. Entonces, de alguna manera, nos estamos quedando un poco fuera de la línea de desarrollo de estos fármacos que son potentes, que además van dirigidos a amplios grupos de población. Luego, la respuesta es la que tú acabas de dar, es decir, o hacemos estudios nosotros colaborativos de registro o va a ser complicado que tengamos un ensayo clínico bien diseñado que más allá de la farmacocinética del fármaco, de la seguridad, nos vaya a dar respuestas de si hay que poner un fármaco de estos a todo el mundo o no, o realmente estamos atribuyendo beneficios que vienen de poblaciones completamente distintas y que en diálisis no aplican, como tenemos el ejemplo de las estatinas o de muchas otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que, un poco ampliando lo que comentaba María, yo hablo un poco de la experiencia que con el tema de los GLP-1. Yo me creo que ha habido situaciones en los últimos años que ha generado pues, que esto no aparezca evidencia nueva, ¿no? Primero el desabastecimiento del SEMA en Europa y luego también un poco la ficha técnica de indicación con IMC por encima de 30, ¿no? Entonces eso ha hecho que aunque yo creo que muchos de nosotros que llevamos diálisis utilizamos este fármaco, son series cortas, ¿no? Y a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Yo notaba que había un beneficio, aparte ya se conocía todo en cuanto al tema cardiovascular y por qué no el tema renal, pero claro, yo me podía limitar pues a mi población, ¿no?, que era una población pequeña, ¿no? Entonces es mejor juntarse y hacer trabajos colaborativos y hacer trabajos en vida real. Yo creo que también a un clínico nefrólogo pues nos viene bien para generar evidencia, ¿no? Pero cuesta, es difícil y bueno, yo creo que en este aspecto en GLP-1 ha habido detalles que han limitado eso, pero no sé por qué esto ocurre en otros fármacos como el sacubitrilo o como los GLT-2, ¿no? Pero yo creo que uno de los problemas es que para hacer estudios colaborativos, o sea, estos fármacos por ficha técnica no están indicados. Entonces, claro, plantear un estudio a nivel de distintos centros, la indicación del fármaco es muy dudosa. O sea, se tendrían que hacer en casos en que se hayan puesto por otro motivo o pacientes que ya los tenían y no se hayan retirado, intentar recoger esa información. Si no, tendría que hacerse pues, un estudio independiente, un ensayo clínico independiente, a nivel nacional probablemente, o no sé si de la Comunidad de Madrid, pero sería un ensayo clínico independiente para poder indicar estos tratamientos en los pacientes, porque si no cualquier comité ético, si lo llevas, te va a poner pegas. Por ejemplo, en diálisis peritoneal hay una
una iniciativa desde el Grupo Centro de recoger pacientes que ya están con estos fármacos y ver un poco qué efectos pueden tener, pero claro, deja de ser una cosa probablemente muy reducida en el número de pacientes que están con estos fármacos. Yo creo que ese es el gran problema. Pero conviene recordar que no está indicado empezar el tratamiento, pero tampoco hay una contraindicación para mantenerlo. Quiero decir que si realmente hacemos lo que dicen las guías, muchos pacientes deberían llegar a diálisis con el Entresto, con SGLT2 y algunos con agonistas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad ahí para por lo menos plantear un registro interesante. Nunca va a ser un randomizado, evidentemente, pero lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí, yo creo que hablabas tú del comité de ética, pues sí, a nosotros nos costó mucho, pero al final, al ser un medicamento de práctica clínica habitual y que es una indicación y que no está contraindicado, al final el comité te lo aprueba, ¿no? Hay muchas sesiones que hay que trabajar, pero el comité termina aprobándolo para una serie, un estudio de registro, ¿no? No tanto para un estudio controlado laboratorio, yo creo que ahí hay más cosas que decir, ¿no? Yo es que creo, perdona, que el sacubitril valsartán en concreto son pocos pacientes, porque tener pacientes en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal que estén con beta-bloqueante, o sea, es que ya la indicación va en contra de la diálisis, porque que estén con beta-bloqueante, con antialdosterónico, con ISGLT2 y con YECARA2, porque esa es la indicación. Pues no los hay, son escasos. Entonces, en ese fármaco en concreto yo lo veo muy difícil. Muy bien, preguntas en la audiencia, seguro que hay. ¿Alguien se anima? Borja, que te han mencionado. ¿No? Bueno, pues mientras pensáis que, por ejemplo, con los GLP-1, claro, ahora estamos solo con estos, pero es que están ya llegando nuevas asociaciones con fármacos con inhibidores del GIP. O sea, las incretinas van a revolucionar. Yo creo que va a desaparecer la cirugía bariátrica, si esto sigue así. Será la bariátrica química. Entonces, ¿qué piensas? ¿Esto es una opción que vamos a tener futura? Y luego, dentro de la misma pregunta, claro, estos son efectos que tú, mientras mantienes el tratamiento, tienes eso, pero ya se está viendo efecto rebote al suspender el fármaco. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, eso es muy cierto. Con respecto a la primera pregunta, pues sí, el fármaco genera un beneficio y yo creo que va a ser una alternativa más que segura para reducir el peso corporal a los pacientes obesos en diálisis o en DP y en trasplante renal. Y en el caso del HD, pues yo creo que da un punto a favor porque nos permite incluir a los pacientes en lista de espera, aquellos que son descatalogados porque no pueden entrar en una lista por el sobrepeso, ¿no? Y ahí va. Y es cierto que el tirzepatide, que saldrá ya creo que pronto, que es el bloqueo dual del GLP-1 y el 2, yo creo que también va a ser más potente. El GLP-1 te reduce un 10 al 15% el peso corporal cuando comienza y hablan de que el tirzepatide llega hasta el 25%, ¿no? Yo creo que casi igual o mejor que una bariátrica, ¿no? Que al final yo creo que eso va a ser el futuro en cuanto a esto, ¿no? Y con respecto a sí, es cierto, cuando tú retiras el fármaco hay un efecto rebote y la gente gana el peso. Es un tratamiento crónico, no se debería retirar, ¿no? Salvo que tenga algún efecto adverso o cuando llegues a los objetivos, ¿no? Pero al final es un tratamiento que yo lo mantengo y en los casos, no en diálisis, porque en diálisis lo hemos mantenido, pero en pacientes sí en enfermedad crónica avanzada o en enfermedad de DIOS 3-5, pues sí, cuando quitas el fármaco suelen ganar un peso. No puedo comentarlo porque de verdad que no lo he documentado en forma de estudio, pero sí, está muy documentado eso, ¿no? De todas maneras, apuntando con el tema de los biagonistas, la línea de desarrollo de estos fármacos va más allá de la diabetes y la enfermedad renal, el MAFLD, o sea, la enfermedad grasa hepática, y probablemente tengamos muchos pacientes que tengan indicación de entrar en este tipo de fármacos por otras cosas que no tienen nada que ver con el riñón. Entonces, yo creo que debemos estar un poco atentos al mundo cardiovascular del paciente con enfermedad renal avanzada, porque es verdad que está evolucionando muy rápido. ¿Vamos a tener grandes evidencias? Pues no, pero a lo mejor desde otros ámbitos del desarrollo de esos fármacos sí podemos tener indicación para por lo menos plantearlo, ¿no? Bueno, yo creo que otro de los grupos muy importantes de pacientes son los trasplantados renales, que yo creo que es un grupo de pacientes con insuficiencia renal, muchos de ellos, pero muchos con estadios avanzados, que
¿qué papel veis en estos fármacos en los pacientes con trasplante renal? Porque yo creo que es un grupo muy importante de pacientes a los que tampoco se está atendiendo en este sentido y los que podría haber muchos beneficios. Claro, pues yo creo que igual que el trasplantado renal, en principio tratamos la hipertensión como si fuera una enfermedad, un enfermo renal convencional, o le tratamos la dislipemia, o deberíamos tratarla. Yo creo que hay que incluir todos los grupos farmacológicos que han demostrado beneficio cardiovascular global, porque la primera causa de muerte del trasplantado siguen siendo los tumores y la cardiovascular, peleándose dependiendo de cuándo miremos, ¿no? Entonces, deberíamos tener un poco en mente que podemos beneficiar a medio y largo plazo a estos pacientes incluyendo este tipo de fármacos. No tenemos ensayos clínicos potentes, pero sí tenemos estudios que nos dan por lo menos un punto de seguridad. Luego, ante la duda, yo no veo ningún motivo para no intentarlo en un paciente que está estable versus a dejarle sin esta potencial protección renal y cardiovascular, ¿no? Hablo de los dos grupos, tanto de SGLT2 como de agonistas. Yo creo que inicialmente el temor que había con el GLP-1 del trasplante renal es que al tener un metabolismo intestinal te podría alterar los niveles de algunos inmunosupresores, ¿no? Y yo creo que aquí hay estudios, inclusive este metálisis comentaba, que se ha publicado hace muy poco, te hace mención que no lo altera. Entonces, en ese sentido ahí, probablemente la alteración del tacrolimus o everolimus no hay una alteración y la seguridad se podría dar por ese espacio en que no te genera ningún tipo de rechazo ni anticuerpos antiespecíficos para el uso de estos fármacos. Y recordar que nuestros pacientes se mueren por tema cardiovascular, como dice María. Entonces, al final, estos dos fármacos, si tienes beneficio, pues, ¿por qué no plantearle su uso en estas poblaciones que suelen ser excluidas de la mayoría de trabajos, ¿no? Sí, bien, es verdad que luego hay cosas que no, por ejemplo, la formulación oral de semaglutida en un paciente trasplantado es compleja, porque tiene que ser en ayunas 30 minutos antes de toda la medicación, luego tiene que ir el tacrolimus, es decir, es complicado ajustar la farmacodinamia a la propia de los inmunosupresores en algunas. Entonces, bueno, yo entiendo que no es fácil, pero que debemos tener por lo menos en mente esa posibilidad y planteársela a los pacientes, sí. José. Gracias por la revisión muy interesante. Yo voy a comentar lo mismo que has comentado tú, sí, del paciente trasplantado, que no olvidemos que es la mayoría de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal. Y la obesidad también es un problema y se ha mencionado para la inclusión en lista de espera de trasplante. Muchas veces vemos pacientes con sobrepeso, que tampoco en todos los sitios es fácil realizar una cirugía bariátrica, también es posible que el paciente no quiera hacerlo. Sabemos ya mucho de las complicaciones a medio y largo plazo de la cirugía bariátrica, las que son simplemente reductivas a veces no funcionan bien, las que son absortivas dan problemas a medio y largo plazo de intestino permeable, que eso se está viendo bastante. Y yo creo que un gran nicho de utilización de los GLP-1 es paciente obeso en diálisis pendiente de incluir en lista de espera. Yo creo que ahí formalmente no hay mucha experiencia, pero tampoco está contraindicado por ficha técnica y se puede conseguir utilizar. Yo no sé si habría un nicho de estudio o de investigación específicamente enfocado a la reducción del peso de esos pacientes y a la inclusión en lista de espera, que sería algo bastante fácil de poner en marcha y de analizar. Una de las preguntas, bueno, un poco para los tres. ¿Y ese GLT2 en el mundo de la diuresis residual, diálisis peritoneal, hemo? Hay poco, ¿no?, en la literatura, pero o sea, yo es que cuando hablamos de estos fármacos, la cosa que siempre me aparece es si los nefrólogos somos demasiado reticentes. O sea, hay por un lado el tema, efectivamente, las fichas técnicas, pero trasladar esto al mundo de los cardiólogos. O sea, ellos son mucho más proactivos probablemente en el uso de fármacos que tienen beneficio. No lo sé, que a lo mejor está muy bien tener el freno nefrológico de sopesar bien. Pero quiero decir, lo digo porque probablemente deberíamos tener más pacientes en el mundo del tratamiento renal sustitutivo, trasplante, diálisis, cualquier técnica con este tipo de fármacos. Por ejemplo, SGLT2, para estos temas de diuresis, de mantener y tener esa diuresis residual, o el tema de los GLP-1 en el mundo de la nefrología clínica y de toda la parte de diálisis y trasplante, que también son pacientes obesos. Luego me contarás cómo te prescriben el agonista en un paciente en diálisis que no lleva metformina. Y
Y el tema de la fracción de eyección, es verdad que son pocos con fracción de eyección reducida, pero nuestros pacientes también, a lo mejor tenemos que no llegar a que el paciente tenga esa situación y adelantarnos en pacientes que tenemos con mucha cardiopatía. No sé, bueno, es una pregunta un poco filosófica. Bueno, pues, a ver, la comparación con los cardiólogos es fácil. Los cardiólogos tienen la vida muy fácil porque tienen grandes guías con evidencias muy potentes donde les dan unas guías de unas normas de uso y por ahí siguen. Nosotros no tenemos eso. Entonces, a partir de ahí todo va en el voluntarismo de intentar investigar, de intentar beneficiar y de ir siempre con evidencias dudosas, con lo cual es complicado. Lo que pasa es que es verdad que se pueden hacer cosas, o sea, se puede no desprescribir algo que ya está funcionando cuando no tienes una indicación clara. Se puede ajustar la dosis. El SAC-VALS probablemente es como es el enalapril. Los estudios ideales son con 20 cada 12, pero probablemente ninguno tenemos pacientes con enfermedad renal avanzada con esas dosis, pero conseguimos mantenerlo con dosis más bajas sin que ocurran eventos indeseables, ¿no? Hiperpotasemia o hipotensión. Entonces, esos fármacos a veces se pueden ajustar de manera de mantenerlos, aunque sea pues como hacen algunos internistas en unidades de insuficiencia cardíaca, en un comprimido de la dosis más baja nocturno, en pacientes frágiles. Y se pueden hacer cosas. Ahora, siempre te queda duda de si realmente lo que estás haciendo le está reportando al paciente algo o estás un poco intentando trasladar los beneficios de otras poblaciones. Claro, es que, por ejemplo, respecto al sacubitril valsartán y lo que decías tú, Enrique, hay otro trabajo, lo quité porque pensaba que se me alargaba demasiado, pero hay trabajos ya también realizados en población en diálisis con fracción de eyección conservada. Y se ve también que mejora la fracción de eyección. Pero la pregunta es si esa mejoría en la fracción de eyección que está conservada tiene una correlación con una mejoría en la clínica del paciente. ¿Porque es mejor tener 60 que 65 de fracción de eyección? Pues no está claro. Yo siento volver a lo mío, pero creo que en concreto en este fármaco es que tiene la indicación que tiene. O sea, me parece un fármaco maravilloso en pacientes que se benefician de él, pero tengo dudas que nosotros lo podamos emplear mucho más. Yo quiero hacer un comentario con respecto a la SGLT2 y función renal residual. Yo creo que inicialmente, el motivo hace unos años, ya cuando había ese miedo de que te deteriorara la función renal y que luego pues podías caer el tasa de filtrado glomerular, hubo ese limitante, luego verdad que ya apareció que ese efecto es positivo y que luego pues genera. Y al comienzo fue un poco el miedo que teníamos nosotros en incluirlo o continuarlo en el paciente que entraba en diálisis, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso lo tuve más sencillo porque mis pacientes nos dedicamos al incremental, como lo comentaba, y muchos de ellos mantienen diuresis. Entonces, ahí la duda que me planteaba era saber si la eficacia con filtrados bajos va a ser la misma que con filtrados no tan altos, ¿no? Y yo creo que al final se ha visto que sí, que cumple un efecto, y no solamente por ese efecto diurético intersticial o ese efecto de mejora de hiponatremia o ese mejora de proteinuria, sino que también hay otros cambios a nivel cardiovascular que también el SGLT2 ayuda, ¿no? Inclusive hay trabajos, el HD o el DAPA-HD, que saldrá creo que el próximo año pronto, que también hace mención de que en pacientes que no orinan en convencional también tienen ese efecto protector en cuanto a reducción de fracción de eyección, mejora de fracción de eyección, índice de masa ventricular izquierda, ¿no? Entonces yo creo que es un campo abierto, que todavía estamos muy lejos de poder dar resultados exactos, pero bueno, efectos positivos los vemos yo creo que cada uno cuando manejamos a los pacientes, ¿no? Claro, yo creo que el problema de eso es que no hay, se ve a nivel, yo creo que casi todo el mundo, vamos, o es mi opinión, ¿no? Cuando llega un paciente a diálisis que tiene esos fármacos, yo creo que nadie tendemos a suspenderlos, o por lo menos es mi opinión. Yo no lo hago, ¿no? Porque creo que le puede beneficiar algo. Si no ves que le perjudica, yo creo que se tiende a mantener. El tema es si realmente le estás dando algo que sea eficaz o le estás dando algo que no lo quitas por decir, bueno, por si acaso. Y que eso, bueno, pues convendría tener más información para realmente ver si es útil el mantenerlos, ¿no? Yo creo que esa es la duda que tenemos todos, ¿no? Martín, por allí. ¿Una pregunta? ¿Quién? Sí, tenía una pregunta acerca de las asociaciones que hay de los agonistas receptores del GLPT1 con trastornos del afecto y del sacubitrilo valsartán con Alzheimer. ¿No crees que sería también el momento de el paciente que ya viene con ello, como en el momento en que empiece diálisis o en el momento en que empiece el fármaco, hacer una valoración neuropsicológica a todo paciente? Es cierto que la mortalidad cardiovascular es más evidente, los efectos cardiovasculares son
más sensibles lo podemos ver, pero lo del Alzheimer es algo que está por ver y hay una fuerte asociación del sacubitrilo sobre todo, y con los, de por sí el tirzapatide, para requisito para probarlo ya se ha pedido que se haga algunas pruebas o pruebas psicológicas de los pacientes que se han incluido en este estudio. Entonces, creo que, no sé, ¿cómo lo veis vosotros que veis unidades de cardiorrenal, que estos pacientes de cardiorrenal al final terminen en diálisis? ¿Cuál es la opinión al respecto? La verdad es que es una de las vías, junto con la vía hepática, es una de las vías más prometedoras de estos fármacos, donde están invirtiendo además mucho. Lo que pasa es que la evaluación cognitiva de un paciente con enfermedad renal avanzada es multifactorial. O sea, achacar luego los cambios a un fármaco, eso sí que requiere un estudio randomizado y complejo. Lo que lo que significa es que también tenemos que estar atentos a eso, evidentemente, porque nuestros pacientes también, pero igual que en la insuficiencia cardíaca avanzada, en la enfermedad renal avanzada, el deterioro cognitivo muchas veces tiene que ver con tantas cosas que es complicado que el efecto de un fármaco sea fácil de valorar, sobre todo cuando son cosas a largo plazo, ¿no? Estás hablando de cambios probablemente a más de 2 o 3 años. Entonces, con la expectativa o la mortalidad que tienen ambos grupos de pacientes, evaluar algo a 2 o 3 años no es fácil. Pero vamos, desde luego es algo para plantear, claro que sí. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a ir a lo que estáis deseando, que es ir a tomar un café. Entonces, cosas